Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora ven el video. Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Estoy haciendo en esta ocasión el video para la actividad 2.8 que tiene que ver con gasto acerca del tema de hidrodinámica. Entonces, sin más ni más, continúo. El gasto en hidrodinámica se define como la relación entre el volumen de líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. Es decir, así de fácil, ¿cuánta agua pasa por un conducto en un periodo de tiempo? Vamos a representar gasto con la letra Q mayúscula. Y bueno, ¿a qué se refiere? Como ya les había comentado, es la relación entre el volumen de un líquido que fluye por un tubo, obviamente en un periodo de tiempo. Es decir, hagan de cuenta que aquí está pasando agua, ponemos una basurita que sería este puntito rojo, y después de un tiempo, obviamente esa basurita va a moverse. Por lo tanto, por este tubo está pasando agua, no solo la basurita, obviamente. Entonces, lo que nosotros necesitamos establecer es cuál es el volumen de agua que pasa en un periodo de tiempo, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a medir? Pues, ¿cómo mediríamos cuánta agua pasa por una manguera en un conducto de tiempo? Muy fácil, muy fácil. Sería el volumen entre el tiempo. La misma definición nos lo dice. Por ejemplo, esta manguera. Agarramos y empezamos a contar tiempo. Vamos a contar un minuto y vamos a ver cuánta agua sale. Imaginemos que después de 60 segundos pasaron 25 litros. Por lo tanto, 25 entre 60 nos daría 0.4166 litros sobre segundo. Y ese sería el gasto de esta manguera. Obviamente ese gasto puede subir. Si le abren más a la llave va a salir más agua. O si le cierran un poco más a la llave va a salir menos agua. Es decir, el gasto varía dependiendo de qué tan abierta o qué tan cerrada esté la llave. Ok, si se dan cuenta es muy sencillo. Pero creo que ya saben que en física no todo es tan sencillo como lo pintan. Por ejemplo, imaginen que de este tubo también obviamente va a pasar cierta cantidad de agua y que nos pidieran medir cuánta agua está pasando. No le vamos a chiflar al que está del otro lado, ábrele y vamos con una cubeta a ver cuánta agua pasa después de un minuto. Obviamente pasa gran cantidad de agua y este tubo es grande, obviamente en comparación con el de una casa, pero hay tubos aún más grandes. En este, por ejemplo, cabría una persona, pero tal vez tendría que ir agachada. Pero en este otro tubo fácilmente cabe una persona sin estar agachada. Es más, podría andar corriendo por ahí adentro. Ahora, la dificultad para medir el gasto en una tubería no siempre va a depender del diámetro del tubo. Por ejemplo, si de esta manguera nos pidieran ver cuál es el gasto, sería muy difícil ver cuántas cubetas se pueden llenar en un minuto, por la presión que tiene, que es una presión muy alta. De hecho, estas mangueras de bomberos generalmente las tienen que manejar entre 2, 3 o a veces hasta 4 personas, porque es tanta la fuerza que tiene esta agua que va a empujar la manguera hacia atrás. ¿Ok? En este caso vemos a los 3 bomberos sujetando la manguera, pero muchas veces el segundo bombero no se ocupa de sujetar la manguera, se ocupa de sujetar al primer bombero y el otro ayuda ya sujetando la manguera. Pero bueno, esos serían otros casos. Ahora, ya hemos visto tuberías grandes. Esta tubería que vemos es la tubería del drenaje profundo de la Ciudad de México y es la que se encarga de sacar toda el agua pluvial. Ha habido ocasiones que llueve tanto en la Ciudad de México que esta tubería colapsa, es decir, es incapaz de drenar toda el agua acumulada por las lluvias y es cuando obviamente ocurren inundaciones. Entonces, ¿cómo medir el agua que pasa por estas tuberías? Bueno, hay una forma de hacerlo y es lo que vamos a ver a lo largo de este tema. Habíamos comentado que la basurita, de hecho aquí se alcanzan a ver unos fantasmas de dónde estaba. Se supone que se movió de aquí a acá, ¿ok? Se movió la basurita, pero se supone que se movió en un periodo de un segundo. Por lo tanto, ¿cómo podemos calcular cuánta agua pasó en ese segundo por la tubería?
Obviamente, si nosotros siguiéramos teniendo esta tubería, iba a salir cierta cantidad de agua. Obviamente el agua va a cambiar de forma cuando salga de la tubería, pero bueno, mientras está dentro de la tubería va a tener una forma. Obviamente la forma interior de la tubería, que sería cilíndrica. Y es muy fácil medir el volumen de la cantidad de agua. Y sería el área, obviamente dependiendo del diámetro del tubo, y multiplicada por la altura. ¿Ok? ¿De qué va a depender la altura? La altura va a depender de cuánto se mueve el agua, es decir, en este caso la basurita, en un segundo. Si la basurita, o bueno, el agua en general se hubiera movido menos distancia, entonces habría sido menos volumen. Y si en el mismo periodo de tiempo la basurita hubiera recorrido mayor distancia, quiere decir que iba a ser mayor volumen. Todo esto representa el volumen de agua que corrió por esta tubería en un segundo. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tratar de encontrar el volumen. La forma de calcularlo dice la fórmula que volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado y eso multiplicado por altura. Esa es la forma de un cilindro. Entonces el volumen lo calcularíamos pi por radio al cuadrado, que sería el área multiplicada por la altura. ¿Pero qué es la altura? Bueno, en realidad esto sería para un cilindro, pero nosotros como estamos hablando de una tubería, lo único que hacemos es en vez de verlo de manera vertical, verlo de manera horizontal. Y la altura vendría siendo la longitud que recorre el agua en un periodo de tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, el volumen va a ser igual a área, pi por radio al cuadrado, multiplicado por la longitud. ¿Ok? Y eso va a ser igual al volumen. Por lo tanto, nosotros habíamos dicho cómo medirlo. Una forma era volumen sobre tiempo. Pero como ya vimos que volumen es igual a área por longitud, entonces gasto va a ser igual a área por longitud sobre tiempo. ¿Ok? Longitud sobre tiempo. Nos recuerda algo eso, creo, ¿verdad? Sí, jóvenes. De hecho, la primera fórmula que nosotros vimos el semestre pasado fue la fórmula de velocidad. Y velocidad era igual a una distancia, que en este caso es la longitud, sobre un tiempo. Es decir, velocidad es igual a longitud sobre tiempo. Como aquí tenemos longitud sobre tiempo, esto lo podemos sustituir por velocidad. Y entonces nos queda que gasto va a ser igual a área por velocidad. Si se dan cuenta, aquí estoy poniendo vol de volumen y vel de velocidad, y es para evitar la confusión, ¿ok? Entonces, nuestra fórmula que vamos a ocupar realmente para trabajar lo que es gasto es igual a área por velocidad, siendo el gasto la Q y se va a expresar en metros cúbicos sobre segundo. El área siempre la vamos a manejar en metros cuadrados y la velocidad la vamos a manejar en metros sobre segundo. ¿Ok? Por lo tanto, esta va a ser nuestra fórmula. Gasto es igual a área multiplicada por V de velocidad. Ojo, de velocidad, no de volumen. ¿Ok? Eso quiere decir que cuánta agua va a salir de aquí depende de dos cosas. Una, del diámetro de la manguera, y dos, de qué tan rápido corre el agua dentro de la manguera. Si el agua corre despacio, entonces va a ir saliendo poca agua. Pero en cambio, si el agua corre a gran velocidad dentro del tubo de la manguera, va a salir mucha agua. Va a haber mucho gasto. ¿Ok? Ahora, quiero que me pongan atención aquí. Esto es algo que a mí me costó trabajo entender y lo entendí hasta la primera vez que tuve que dar este tema con algunos compañeros de ustedes. Imaginemos dos tubos. Un tubo de cobre de 1 pulgada, otro tubo de cobre de media pulgada. ¿Ok? Por cada tubo pasa agua y pasa agua a la misma velocidad. Obviamente,
va a pasar más agua por el tubo de una pulgada que por el tubo de media pulgada. Pero ¿cuánta agua más va a pasar? Pues si este mide 1 y este mide medio, pues obvio que el doble. Eso parece por sentido común, pero si se analiza realmente esta situación, nos vamos a dar cuenta de algo. Si el tubo azul representa el de 1 pulgada y los tubos naranja representan los de media, quiere decir que dentro del tubo azul o del espacio del tubo azul cabría 2 veces el espacio del tubo naranja y aún así sobra espacio. Por lo tanto, sí va a pasar más agua por el tubo más grande, pero no va a pasar el doble de agua. ¿Cuánta agua más va a pasar? Lo vamos a calcular en este momento. Recordemos que la fórmula para calcular el área es pi por radio al cuadrado. Pero ojo, 1 pulgada representa el diámetro, no el radio. También esta media pulgada representa el diámetro, no el radio. Por lo tanto, para calcular el área de una circunferencia a partir del diámetro se ocupa la fórmula que dice pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Primer caso, es de 1 pulgada. La pulgada equivale a 2.54 centímetros. Por lo tanto, 2.54 al cuadrado multiplicado por 3.1416, lo que nos dé dividido entre 4, nos da 5.06708 centímetros cuadrados. Es decir, este tubo de 1 pulgada tiene un área en su corte transversal de 5.06708 centímetros cuadrados. En cambio, el tubo de media pulgada sería la mitad de 2.54 sería 1.27 y ese sería su diámetro. Al cuadrado, 1.27 por 1.27 multiplicado por 3.1416 dividido entre 4 nos da 1.26677 centímetros cuadrados. Ese es el área de este tubo. Ahora, ¿cuánta agua más va a pasar por el tubo de una que por el tubo de media? Lo dividimos. Dividimos 5.06708 entre 1.26677 y eso nos da 4. Eso quiere decir que va a pasar 4 veces más agua por un tubo de 1 pulgada que por un tubo de media pulgada, siempre y cuando corra a la misma velocidad. ¿Ok? Es decir, que con el simple hecho de duplicar el diámetro del tubo, cuadruplicamos la capacidad de transportar agua. La fórmula dice que gasto es igual a área por velocidad. Vamos a hacer los despejes. De hecho, yo creo que es tan sencilla esta fórmula que ni siquiera merita que los explique. Estoy seguro que ustedes ya los pueden hacer. Pero bueno, vamos a explicarlos como ha sido costumbre. En este caso, área está multiplicando a velocidad. Vamos a despejar velocidad. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, velocidad va a ser igual a gasto sobre área. Velocidad es igual a gasto sobre área. Ya la tenemos. Y ahora vamos a despejar área. Velocidad está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, área va a ser igual a gasto sobre velocidad. Y aquí tenemos nuestras 3 posibles fórmulas, ¿ok? Lo que sí es muy importante es recordar las unidades. El gasto siempre lo vamos a ocupar en metros cúbicos sobre segundo. El área siempre en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo. ¿Ok? Pasamos con los problemas de nuestra actividad. Primer problema dice, una manguera con un diámetro de 3.95 centímetros de diámetro corre agua a una velocidad de 1.76 metros sobre segundo. ¿Cuál es el gasto que presenta dicha manguera? Bueno, en este caso, la misma pregunta no lo dice, quiere saber el gasto. Por lo tanto, vamos a ocupar la fórmula original que dice que gasto es igual a área por velocidad. Pero
hay un problema, recordemos que el gasto, ahí está, recordemos que el gasto nos va a dar el resultado en metros cúbicos sobre segundo siempre y cuando pongamos el área en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo. En este caso la velocidad ya está en metros sobre segundo, no hay problema con la velocidad, pero no nos está dando el área, nos está dando un diámetro. Entonces, para poder resolver este problema necesitamos calcular el área. En primer lugar vamos a convertir los centímetros a metros. Dividimos 3.95 entre 100 y el resultado ya nos da en metros. Como es el diámetro, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por pi, lo dividimos entre 4 y ya tendremos el área, que al multiplicarla por la velocidad nos da el gasto. ¿Ok? Si se dan cuenta, es muy sencillo. Problema número 2, por un tubo de 56.7 milímetros salen 87.85 litros por minuto. ¿Cuál es la velocidad a la cual corre el agua dentro del tubo? Necesitamos calcular la velocidad. La velocidad va a ser en metros sobre segundo. La fórmula original era gasto es igual a área por velocidad. Como lo que necesitamos calcular es la velocidad, entonces va a ser gasto sobre área. Velocidad es igual a gasto sobre área. Recordemos, gasto lo necesitamos en metros cúbicos sobre segundo y área en metros cuadrados. Nuevamente, en este caso estamos hablando de milímetros, por lo tanto 56.7 lo dividimos entre 1000. ¿Por qué 1000? Porque un metro tiene 1000 milímetros y el resultado nos va a dar el diámetro en metros. Lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por pi, lo dividimos entre 4 y ya tenemos el área. ¿Ok? Y ahora, el gasto nos dice que son 87.85 litros por minuto y ese sería el gasto. Pero hay un problema. El gasto lo necesitamos en metros cúbicos sobre segundo, no litros por minuto. Por lo tanto, hacemos conversiones. Ya las hemos hecho desde el primer parcial. Y dice que 87.85 litros por minuto es lo mismo que 87.85 litros en 60 segundos, porque un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, si dividimos esto entre 60, nos va a dar cuántos litros están corriendo en un segundo. Y sería 1.464166 litros por segundo. ¿Ok? Pero no queremos litros, queremos metros cúbicos. Y como un metro cúbico tiene 1000 litros, por lo tanto lo dividimos entre 1000 y el resultado nos daría 0.0014641 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Y ese sería nuestro gasto. Entonces nuestro gasto lo dividimos entre el área que ya habíamos calculado y nos va a dar la velocidad. Y eso es lo que vamos a reportar. Pregunta número 3. Un tubo presenta un gasto de 0.267 metros cúbicos sobre segundo. El agua corre dentro de él a una velocidad de 14.59 metros sobre segundo. ¿Cuál es el diámetro del tubo en centímetros? Ok, para empezar, 0.267 metros cúbicos sobre segundo es mucha agua, ¿eh? Un tinaco tiene más o menos un metro cúbico, un tinaco de una casa. Eso quiere decir que con esta tubería podemos llenar un tinaco prácticamente en menos de 4 segundos. Eso quiere decir que sería muchísima agua. Pero también consideremos que el tubo tiene más de 10 centímetros. Por lo tanto, sería un tubo muy grande. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el diámetro, la velocidad. La velocidad es alta, por lo tanto vamos a necesitar también un tubo que sea grande. Para calcular el área, nos dice que área es igual a gasto, que ya lo tenemos en metros cúbicos sobre segundo, entre velocidad, que son metros sobre segundo. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es esto entre esto. Hacemos la cuenta y nos va a dar el área.
Pero hay un problema, yo no les pedí el área, les está pidiendo el diámetro. Por lo tanto, a partir de esta fórmula despejamos diámetro. Y una vez que tengamos diámetro despejado, ya podemos calcularlo. El resultado que nos dé de esta división va a ser el área. El área la multiplicamos por 4, la dividimos entre pi, le sacamos raíz cuadrada y ya tendremos el diámetro. Solo que ojo, el diámetro lo vamos a tener en metros, porque todo lo estamos manejando en metros. Pero como lo estoy pidiendo en centímetros, esa cantidad que nos dé en metros la multiplicamos por 100 y ya vamos a tener nuestro resultado en centímetros. ¿Ok? Pregunta número 4. Considerando que la pulgada mide 2.54 centímetros, por un tubo de 3/4 de pulgada pasa agua con un gasto de 0.0864 metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad a la cual corre el agua dentro del tubo? ¿Ok? También el tubo es de los tubos gruesos que se ocupan generalmente en una casa, pero se supone que en un segundo puede llenar prácticamente para esta combinación de números 4 cubetas de agua. Por lo tanto, sería mucha agua. Por lo tanto, la velocidad debe ser alta. Pero ¿cómo lo resolvemos? Estamos pidiendo velocidad, por lo tanto vamos a dividir gasto entre área. El gasto ya lo tenemos, nos lo está dando tal cual lo vamos a ocupar. El área nos dice que es un tubo de 3/4 de pulgada. 3/4 de 2.54, lo único que tienen que hacer es dividir 3.54 entre 4, multiplicarlo por 3 y ya van a tener en centímetros cuánto mide ese tubo. Pasar los centímetros a metros, con ese diámetro ya en metros, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por pi, dividirlo entre 4 y tener el área. Y ya podrán calcular la velocidad. ¿Ok? Pregunta número 5. Un tubo presenta un gasto de 0.125 metros cúbicos sobre segundo y el agua corre dentro de él a una velocidad de 9.45 metros sobre segundo. ¿Cuál es el diámetro del tubo en centímetros? Pues de hecho creo que es exactamente el mismo problema que ya habíamos calculado en la pregunta número 3. Igual vamos a tener que despejar D, que de hecho ya está aquí despejada. El gasto ya está en metros cúbicos sobre segundo, la velocidad ya está tal cual. Y con eso sacamos el diámetro del tubo en centímetros. Pregunta número 6. Dice, una manguera con un diámetro de media pulgada de diámetro, aquí creo que redundé, una manguera con un diámetro de media pulgada corre agua a una velocidad de 5.21 metros sobre segundo. Pregunta, ¿cuántos litros por minuto saldrá de esa manguera? Ok, para empezar aquí lo que tienen que saber es cuánto mide una pulgada. Ya lo habíamos dicho, 2.54. Como necesitamos un tubo de media pulgada, nada más dividen el 2.54 entre 2, les va a dar el diámetro de la pulgada en centímetros, lo convierten a metros, calculan el área y una vez que calculen el área, como ya tienen velocidad, van a poder calcular el gasto. Para calcular el área de este tubo, pues de hecho ya lo habíamos hecho. Exactamente habíamos trabajado tubo de media pulgada. Entonces, el área que les dé los multiplican por la velocidad y les va a dar el gasto. Pero ojo, el gasto les va a dar en una unidad que es metro cúbico sobre segundo. ¿Ok? Si ustedes esos metros cúbicos sobre segundo, como son metros cúbicos, los multiplican por 1000, vamos a tener litros sobre segundo. Pero no es lo que nos está pidiendo. Bueno, como son litros por segundo, lo multiplicamos por 60 y el resultado ya nos va a dar en litros sobre minuto, que es lo que nos está pidiendo.
Y ya, ese sería nuestro resultado. Espero que no se les dificulte hacer esta actividad, jóvenes. Creo que está muy sencilla. Ya apoyándonos en todo lo que hemos visto, tanto del semestre pasado como de lo que llevamos de este parcial, estoy seguro que no van a tener muchas dificultades. Inténtenlo, saben que si se equivocan pueden corregir. Y dice Henry Ford, el único error real es aquel del que no aprendemos nada. Cuando ustedes cometen un error en esta actividad, en este tipo de actividades, saben que las pueden corregir. Y a mí lo que más me interesa es que ustedes busquen ese error. Creo que es más significativo cuando nosotros cometemos un error y detectamos en qué nos equivocamos, se logra un aprendizaje significativo, que esa es la intención que tengo con ustedes. Bueno, jóvenes, les deseo mucho éxito. Ojalá lleven a feliz término esta actividad y eso sería todo. Hasta luego.